Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar la sesión. Muy bien. Entonces, bueno, comentábamos la clase pasada el problema de optimización dinámica en horizonte discreto. Lo que vamos a hacer ahora es comentar ya el problema de optimización dinámica. Vamos a colocarlo por aquí. Planteamiento del problema. De optimización dinámica en horizonte continuo. ¿Vale? Entonces, bueno, esencialmente, con base en lo que discutimos, podemos decir que hay dos tipos de variables. Una variable de condición, y esta variable vamos a suponer que es una variable dependiente o la del eje vertical, cuando lo representemos geométricamente. Y una variable, bueno, la correspondiente al tiempo, pero que nos vamos a referir a esta variable como una etapa. Entonces, por eso voy a escribir aquí una variable de etapa. ¿Qué significa que sea una variable de etapa? Bueno, que va a dividir el proceso. Pero vamos a suponer que esta variable es independiente, que tiene que ver con el tiempo. Y la vamos a identificar en el eje horizontal. ¿Vale? Entonces, en tiempo continuo, vamos a poner así, en tiempo continuo, o en horizonte continuo, voy a decirlo así más bien, para referirnos al tiempo de otra manera. En horizonte continuo, el tiempo se divide en una infinidad de etapas. ¿Vale? Prácticamente que no podemos contar. Que no podemos contar. Más adelante vamos a estudiar el horizonte infinito, pero como ya les había comentado, un horizonte infinito significa que no sabemos cuándo va a terminar. Ajá. No que no podamos contarlo. Por ejemplo, eso es algo que muchas veces sucede cuando empiezan a buscar trabajo y consiguen uno. Les gustaría que el horizonte fuera infinito, o sea, que no haya una fecha de término en el trabajo, ¿no? Que sea, eh, pues, continuo, ajá, pero en el sentido de no término, ¿vale? Podemos contar discretamente el tiempo que estemos, por ejemplo, en una empresa, 1 año, 2 años, 3 años, 4, y decir, bueno, el horizonte es infinito, ¿no? Queremos que el horizonte sea infinito, que no sepamos cuándo va a terminar, o en el mejor de los casos, que nunca termine. Pero entonces, aquí es donde hay que reflexionar un poco, ¿no? Horizonte continuo, nos referimos a que las etapas son una infinidad y por lo tanto no podemos contarla. A diferencia del horizonte discreto, que es lo que comentábamos la clase pasada, donde las etapas son finitas, podemos decir así. Ajá, las etapas se pueden contar, ¿vale? Y en cualquiera de los dos casos puede existir el horizonte infinito. Bueno, eso lo vamos a discutir más adelante nuevamente. Entonces, consideremos, ¿no? Consideremos una etapa inicial A y una etapa final Z. Para cada etapa, para cada etapa hay una condición. Esto es análogo a decir que para cada X hay una Y. O sea, la existencia de Y depende de X, lo podemos decir así, ¿no? Por eso siempre se dice que Y es una función que depende de X.
Entonces, para cada etapa hay una condición, pues nada más es para que quede claro todo. Ahora, si las etapas son una infinidad, entonces nosotros al reunir las etapas, vamos a poner así, al unir las etapas mediante un rayo, recuerden que el rayo es la unión de dos etapas, ah, eh, seguidas, podemos decir así, ¿no? O el enlace de dos etapas, podemos decir así. Pero como hay una infinidad, voy a ponerlo así mejor, como hay una infinidad, al unir las etapas mediante un rayo, como hay una infinidad, obtenemos una curva, en realidad. Ajá. La imagen que les mostraba ayer para ilustrar esta parte, cada una de las trayectorias posibles era como una especie de dibujo regular, pero discontinuo. ¿Por qué discontinuo? Porque tenemos que trazar rectas o tenemos que trazar rectas en cada una de las partes. Miren, voy a volver a mostrarles las imágenes para no dejarlo así como que en el aire. Entonces, en este caso hay tiempo discreto, entonces unimos un nodo con el otro mediante un rayo, luego uno un nodo con el otro mediante otro rayo, y cada vez que voy haciendo la unión voy despegando el lápiz del papel, que ese es un concepto, el de despegar el lápiz del papel al dibujar la gráfica de una función, es un concepto de no continuidad, informalmente, ¿no? Vamos a visualizar la siguiente imagen. No es cierto, no era esta. No es esa imagen, ¿eh? Permítanme un segundo. Esa es la que sigue. Bueno, ok. Entonces vamos a considerar la siguiente ilustración. La variable de condición, como les decía, o el estado, pues está en el eje vertical. Y la variable de etapa, o el tiempo, está en el eje horizontal. Tenemos una condición inicial, o una etapa inicial. La etapa inicial es el cero, si se dan cuenta aquí. La etapa inicial empieza en cero. Y para esa etapa, pues hay una condición. La etapa final o la condición inicial es z. Entonces, en esta condición o etapa final, tenemos este punto. Y lo que queremos hacer es llegar desde el punto A hasta el punto z. Pero hay diversas formas de hacerlo. Una de ellas es mediante la línea recta. Otra de ellas es mediante esta curva. Otra de ellas es siguiendo esta otra curva. Otra de ellas es esta de aquí, que es un poquito más compleja. Y la última, pues es una análoga a las anteriores, ¿no? Son al menos 5 trayectorias posibles que podemos seguir, o 5 posibilidades que tenemos. Infinitesimalmente, y eso me refiero a observar microscópicamente cada una de estas curvas, es como si tuviéramos, lo que les comentaba hace rato, una infinidad de etapas. Y estoy acercando así la imagen para tratar de ilustrarlo de la siguiente forma. Vamos a pensar que desde la etapa inicial A, pues sigue otra etapa por aquí, otra etapa por acá, otra etapa por acá. O sea, la unión de todas esas etapas es lo que va formando una curva. Pero son una infinidad. De hecho, entre cada una de estas hay otra etapa. Ajá. Entre cada una de ellas hay otra etapa. Eh, ayer les platicaba un poquito de las paradojas, ¿no? Más o menos. O la clase anterior les hablaba un poquito de las paradojas. Entonces, fíjense, aquí quizás lo podemos ver también. Entre cada una de estas, por ejemplo, estas dos, cabe otra etapa, ¿no? Podemos dibujar otra etapa ahí en medio. O aquí, en este se ve un poquito más de espacio por lo que dibujé. Bueno, podemos poner otra etapa. Sí. Bueno, no se alcanza a ver. Vamos a ponerle de color verde, a ver si así se ve. No, tampoco. Eh,
La idea es que coloco otra etapa. Y si yo me acerco un poquito más, pues podría agregar otra etapa en medio de estas dos. ¿Sale? Esa es la idea a grandes rasgos. Entonces, bueno, vamos a pensar solamente por tratar de ilustrarlo un poquitín más. Eh, Vamos a pensar en lo siguiente. Consideren que el eje vertical corresponde a la longitud y el eje horizontal corresponde a la latitud. Es decir, lo que estoy diciendo con eso es que los puntos A y Z son coordenadas en el globo terráqueo, ¿no? Sí. Y entonces el problema a resolver es cómo llegar desde el punto A hasta el punto Z. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes están de acuerdo, por ejemplo, si nosotros buscamos alguna dirección en el mapa y vemos la ruta, muy difícilmente una ruta para llegar desde un punto A hasta un punto Z es en línea recta, porque hay bastantes obstáculos, ¿no? Entre ellos podemos decir la estructura o el diseño de la urbe, ¿no? Los edificios, las casas, cómo estén diseñadas las avenidas, pues es lo que impide que vayamos en línea recta, ¿no? Por ejemplo, si nos queremos mover, vamos a pensar simplemente en la casa, ¿no? Si nos queremos mover desde, vamos a ver, desde la cocina hasta el baño, pues quizás tampoco podemos ir en línea recta porque hay un muro, ¿no? Quizás hay un muro que separa los cuartos, entonces tenemos que primero avanzar hacia adelante un poquito, ¿no? Quizás tenemos que avanzar así y luego así, ¿no? Y luego así, ¿no? Entonces, esta es otra trayectoria posible, pero ojo, esta trayectoria que estoy dibujando aquí es discontinua. Ajá. ¿Qué significa que sean discontinuas? Pues que los trazos no se realizaron en una sola pasada. Ujú. Si se dieron cuenta, dibujé uno por uno de los trazos. Lo que estoy haciendo ahorita es dibujar o rehacer lo de los trazos, ajá, uno por uno. La idea de continuidad quiere decir que nosotros podemos dibujar el trazo en una sola pasada. O sea, yo tengo que dibujar así el trazo, ¿no? Pero no van a salir trazos rectos. Ajá, precisamente lo que uno se dice a mano alzada, ¿no? Y además tienen que ser funciones. Entonces, esta parte que tengo aquí ya, ya no es tal cual una función, ¿no? O sea, tenemos que cuidar esos detallitos. Bueno, entonces, en conclusión o en resumen, las trayectorias tienen que ser curvas continuas en el horizonte continuo, por supuesto. Vamos a suponer que no hay ningún obstáculo entre A y Z. No hay ningún obstáculo y lo único de lo que depende el hecho de llegar desde el punto A hasta el punto Z es la distancia. Entonces, ¿cuál sería cuál sería la solución a ese problema? Si lo vemos como un problema de optimización. Vamos a pensar que es una empresa de transporte y lo que quiere es llegar del punto A al punto Z lo más pronto posible y del único que depende esa variable es la distancia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la solución? ¿Quién me puede decir? La línea recta. Exactamente, la línea recta. Ajá. Es la mínima distancia posible que hay entre dos puntos. De hecho, la mínima distancia posible que hay entre dos puntos es otro problema de optimización. Pues la mínima distancia que hay entre dos puntos, si no hay ningún obstáculo, entonces es la línea recta. ¿Vale? Y si queremos buscar la máxima, quizás sea esta de aquí, porque hay que considerar todas las vueltas que damos, ¿no? Si exageráramos más esa trayectoria, pues entonces estaríamos viendo quizás, obviamente, ¿no? Por así decir, una trayectoria más larga. Pero ojo, por ejemplo, aquí en lo que estoy dibujando hay que cuidar que sea función y esta parte de aquí no es función, ¿sale? Para que sea función, lo que tendría que hacer sería recortar esta parte de aquí y devolverla de este lado, ¿sí? ¿Vale? Más o menos. Pero bueno, esa es la idea geométrica fundamental. Por otro lado, tenemos un horizonte, como les decía hace rato. El horizonte es continuo, pero con horizonte nos referimos a una etapa, a un
periodo específico de tiempo. De aquí va de 0 a t, por ejemplo, ¿no? Entonces 0, por ejemplo, podemos considerar que es el día de hoy y t es el número de etapas o el tiempo que transcurre o hasta donde queremos terminar, ¿no? Por ejemplo, un año, como les comentaba ayer, ¿no? Pero ese año se divide en una infinidad de etapas, ¿no? Que es lo que les estaba comentando hace rato, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una planeación a un año, o una planeación a un mes, una planeación a 10 años o a 50 años. Ajá. Eso vendría definido en los problemas. ¿Cuál es el horizonte temporal? Y bueno, en la mayoría de los ejemplos, pues vamos a discutir o vamos a considerar, como ya les dije hace rato, que la variable de etapa, la que está en el horizonte, perdón, en el eje horizontal, es el tiempo, ¿sale? Y entonces todas estas trayectorias se les llaman series de tiempo, ¿sale? Vamos a ponerlo de este lado. Series de tiempo, ajá, o como también se les denomina, son trayectorias de tiempo. Ajá, trayectorias de tiempo. Entonces, cualquiera de las dos, pues es una denominación válida para este tipo de problemas. Así es que, bueno, a partir de todo esto, podemos observar que un problema de optimización dinámica está compuesta de los siguientes elementos. Vamos a escribirlo así. Todo lo anterior discutido, podemos afirmar que un problema de optimización dinámica contiene los siguientes elementos. ¿Qué fueron las cosas que vimos? En primer lugar, vamos a ponerlo así, un punto inicial, una condición, pues, ajá, o condición o estado, y un punto terminal, un punto, o una condición terminal. Ujú, terminal. Conocidos, ¿sale? Ya sabemos quién es A y sabemos quién es Z, ¿no? Sabemos de dónde empezamos y sabemos hacia dónde queremos llegar o dónde queremos terminar. Tenemos además un conjunto de trayectorias posibles, entre el punto inicial y el punto final, lo que acabamos de discutir, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas posibilidades, ¿no? ¿Cómo llegar desde el punto inicial hasta el punto final? Pues ya vimos a tiempo discreto y a tiempo continuo lo que sucede, ¿no? Con horizonte discreto y horizonte continuo. ¿Qué más o qué otra cosa tiene asociado esto? No lo vimos en el caso anterior, pero sí lo vimos en el caso discreto. Hay un conjunto de valores asociados a cada una de las trayectorias. Ajá. O sea, cada una de las trayectorias va a tener un valor, un costo, si lo quieren ver así, o una ganancia, ¿vale? Y finalmente, pues va a haber un objetivo específico. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, hace rato les comentaba, llegar desde el punto A hasta el punto B en el mínimo tiempo posible. Entonces es maximizar o minimizar, en este caso, ¿no? Algo. ¿Y ese cuál sería? Pues lo que nos lleva, lo que nos lleva a una trayectoria óptima, ¿no? A decir cuál es esa trayectoria óptima. ¿Vale? Y bueno, para poder resolver problemas, nosotros necesitamos cierta terminología. Por ejemplo, aquí voy a hablar del concepto de funcional. El concepto de funcional. El concepto de funcional, o lo que vamos a entender como un funcional, es parecido a lo que entendemos como una función. Parecido, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a escribirlo por acá. Es una relación
Es una relación entre la trayectoria y el valor asociado a esta trayectoria. ¿Vale? Por ejemplo, voy a regresar tantito a la imagen anterior, donde hablábamos del problema de desplazarse desde el punto A hasta el punto Z. Todas estas son las trayectorias posibles. Vamos a pensar que es un problema de transporte. Entonces, ¿cómo me desplazo desde el punto A hasta el punto Z? Y entonces cada una de estas posibilidades quizás sean las diferentes rutas disponibles para poder llegar. Y entonces nosotros vamos a hacer la elección quizás dependiendo del tiempo o del costo. Quizás esta sea la de menos tiempo, pero es más costosa. Entonces quizás nos querramos ir por acá porque es menos costosa, aunque nos llevemos más tiempo. Posiblemente dependa de los objetivos de cada quien, ¿no? Pero esa es la idea. Ajá. Entonces, hay un valor que está asociado a cada una de las trayectorias. Si se trata del tiempo, por ejemplo, cuando buscan una ruta en el mapa de Google, les dice cuánto tiempo se van a tardar aproximadamente, ¿no? O sea, cuál es el estimado de tiempo que se van a tardar entre el punto A y el punto Z, ¿no? Y entonces ven diferentes opciones, dicen, ah, bueno, yo quiero llegar en el mínimo tiempo posible, entonces vámonos por aquí, ¿no? Quizás existe la posibilidad de ver cuál es el estimado en costos por una ruta. Y entonces si yo lo que busco es el menor costo, pues entonces me voy por la que no tiene peajes, por ejemplo, ¿no? Que no paso por ninguna carretera y, y no tengo que pagar más que la gasolina, ¿no? Entonces, muchas veces se tratan de caminos con muchas vueltas, con muchas curvas. Vamos a pensar que esta es la ruta sin peajes, ¿no? La ruta libre. Y la ruta de cota, pues la recta, ¿no? La bonita. Muchas veces se diferencian así, ¿no? Bueno, entonces tenemos un valor para cada una de las trayectorias, pero ¿cómo determinamos ese valor? Esa es una de las preguntas también. Bueno, existe una regla de asignación. Bueno, sí, existe una regla de asignación tal que a cada trayectoria se le asigna un número. Y entonces ahora sí va esta imagen que les estaba mostrando hace rato, que se coló por ahí, hace rato. ¿Vale? Sí. Aquí tenemos un conjunto de trayectorias posibles, que son las que vemos del lado izquierdo en la imagen. Entonces son todas las trayectorias posibles que hay entre el punto A y el punto Z. Esta es una trayectoria posible y la denotamos Y sub 1, por ejemplo. Como el horizonte, perdón, el eje horizontal es el tiempo, entonces la trayectoria depende del tiempo. Y los valores, por ejemplo, si nosotros queremos conocer algún valor en cierto punto de la curva, pues lo que necesitamos saber es, o lo que necesitamos hacer es evaluar en el momento en que queramos saber ese valor, ¿no? Por ejemplo, aquí T0 nos daría este punto. Quizás por acá tengo un T sub 1, entonces para este T sub 1 pues tenemos otro valor. Quizás en lugar de llamarle T sub 1 y T sub 0 le vamos a I B, y entonces aquí en el punto A pues tendríamos un valor para Y específico, vamos a llamarle Y sub A, y en B tendríamos un valor específico, Y sub B. Entonces por eso es que decimos que Y depende del tiempo, y esa descripción o esa dependencia temporal es a los que se le llaman series de tiempo. Entonces, bueno, acá tenemos otra trayectoria posible y por último tenemos la línea recta, que de hecho estas son tres trayectorias asociadas al ejemplo anterior o a la imagen que les mostraba anteriormente. Entonces, esta trayectoria tiene asociado un valor. ¿Sí? Dice aquí es el conjunto de valores asociados en un eje vertical. Entonces, la primera trayectoria tiene un valor asociado V1, la segunda trayectoria tiene un valor asociado V2 y la tercera trayectoria tiene un valor asociado V3. Entonces, lo que hace el funcional es asignarle a la curva completa un valor. ¿Sale? Entonces, por eso es que no podemos decir que el funcional es una función, porque las funciones asignan números a números. Y el funcional asigna un número a una función.
Ajá. O sea, evalúa una función para darle un número. En este caso, el mayor de todos es el primero y el menor de todos es el segundo. Entonces depende del objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Maximizar o minimizar? Si queremos maximizar, entonces seleccionamos esta trayectoria, porque tiene el valor máximo. Si queremos minimizar, entonces seleccionamos la segunda trayectoria, porque tiene el valor mínimo. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está la idea en lo general. ¿Vale? Ahora, como notación, ya una vez introducido este concepto, vamos a colocar de este lado notación. Ya está, aquí. O sea, el cómo escribimos las cosas, ¿verdad? Por aquí, notación. Eh, para poder representar los valores, pues nosotros utilizamos una V, que va a ser el funcional por excelencia, por así decirlo. Pero V depende de la trayectoria, o sea, de Y de T. Entonces, voy a ponerlo así, donde V es el funcional, vamos a poner así, es el funcional, y Y de T es una trayectoria, una posible trayectoria. ¿Qué es lo que hace el funcional? Asignarle un valor a una trayectoria. Entonces, esto de aquí nos da el valor. Ajá. Se utilizan los corchetes para distinguirlo de las funciones que utilizan paréntesis. En general, en general se escribe simplemente VY. Así. Ya sabemos que Y depende del tiempo, vamos a considerarlo así. Aquí, como lo estamos viendo en este diagrama, pues el eje vertical, como les había dicho antes, es la condición y el eje horizontal es el tiempo. Entonces, la condición es una variable dependiente, o como siempre lo hemos visto, es la variable dependiente. ¿De qué depende en este caso? Depende del tiempo. Entonces, ya damos por hecho esta parte de aquí, no tenemos que escribirlo de esta manera. Ojo, por ejemplo, aquí Y es una función y se denota con paréntesis. V es un funcional y se denota con corchetes, o se distingue por corchetes. ¿Sale? Entonces, bueno, es a lo que le vamos a llamar el funcional. Les muestro el apunte completo por si no terminaron de copiar algo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o algún comentario. Y vamos a continuar en un par de minutos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, retomando el concepto de funcional con lo que ya habíamos discutido. Eh, con lo que habíamos discutido antes. Vamos a verlo aquí. Esto fue de la clase anterior. Bueno, vamos a recordar cuáles son estas trayectorias. Por ejemplo, la que va de A a B, de B a E, de E a H, J y Z. Era esta de aquí, voy a volver a dibujarla. Entonces, de A a B, de B a E, de E a H, de H a J y de J a Z. Vamos a denotar esa trayectoria como Y sub 1. Entonces, esa es
Esa es la trayectoria y sub 1. Y la otra trayectoria, que de hecho es la óptima, es la que va de A a C, de C a E, y todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo voy a encimar, por así decirlo, ¿no? De A nos vamos a C, que es la de color verde. De A nos vamos a C, de C nos vamos a E, de E nos vamos a H, de H nos vamos a J y de J nos vamos a Z. O sea, a partir del nodo E, todo lo demás es exactamente lo mismo. Pero los valores son diferentes. En este caso, fíjense, aquí tendríamos un Y2, o bueno, vamos a denotar Y2 a la trayectoria de color verde. Así es que ya con base en el concepto funcional que acabamos de explicar, el funcional de Y1 sería igual a 15. El valor del funcional asociado a Y1 es igual a 15, que es esta parte de aquí. Y el otro, el funcional de Y2, sería igual a 14, que es este otro. ¿Sale? Entonces ahora es una forma de notarlo o de considerar lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero ahora con un concepto nuevo. Entonces, bueno, voy a enmarcar aquí del mismo color que vimos en esa ocasión para que no se pierdan o puedan agregarlo también ustedes en sus apuntes. ¿Sale? Ahora, esto nos lleva a la siguiente idea. Nosotros debemos de calcular todas las trayectorias posibles o debemos de obtener todas las trayectorias posibles y seleccionar la más conveniente, ya sea que el objetivo sea de maximización o que el objetivo sea de minimización. Entonces, bueno, de todos los valores posibles seleccionamos el mínimo. En este caso, esta de aquí, de hecho ya les había comentado que es la trayectoria óptima, pensándolo como un problema de minimización. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cuál es dicho concepto? Vamos a generarlo de este lado. Pues aquí tenemos un concepto funcional, que ya lo discutimos. Vamos a hablar del funcional objetivo. Funcional objetivo. Y vamos a subrayarlo de este lado, ¿no? Para que quede enfatizado. Bueno, una trayectoria óptima, vamos a ponerlo así. Recuerde que una trayectoria óptima, digo, ya lo dijimos, no lo habíamos escrito, vamos a escribirlo aquí. Es aquella que maximiza o minimiza el valor del funcional. Normalmente los valores óptimos son denotados con un asterisco. Vamos a poner así. Normalmente un valor óptimo se denota con un asterisco. Con un asterisco. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Y asterisco, así, denotaría la trayectoria óptima. Es la trayectoria óptima. Y asimismo, V, solita la V, así, V asterisco, es el funcional objetivo. Es el valor óptimo, ¿no? Valor óptimo. Y ahí le puse óptima, un valor óptimo se anota con un asterisco. Entonces ya asterisco es la trayectoria óptima y V asterisco es el valor óptimo del funcional. Lo podemos poner así, del funcional. ¿Sale? Entonces, en el caso discreto, el valor de la trayectoria es la suma de los valores indicados en los arcos, ¿no? Entonces, vamos a poner así. El valor de una trayectoria es la suma de los valores asociados a cada uno de los arcos de dicha trayectoria. Como lo hicimos la clase pasada, ¿no? Pero en el caso continuo, pues realmente consideramos dicha suma, pero en forma infinitesimal. En forma infinitesimal.
¿Alguno de ustedes sabe cuál es una suma infinitesimal? O sea, ¿de qué manera se denotan las sumas en infinito? ¿O qué es una suma infinita? Por ahí una pista sería cálculo, ¿no? Su clase de cálculo del primer semestre, quizás lo comentaron. Bueno, vamos a colocarlo aquí. En el caso continuo consideramos dicha suma, pero en forma infinitesimal. Eh, Dado el horizonte de tiempo planeado, vamos a considerar de 0 a t, ¿sí? Como les decía hace rato. Es un intervalo, ¿no? Empieza en 0, termina en t. T nos está diciendo el momento en que termina y puede ser años, meses, lo que sea. Pero la división que hay en el intervalo es infinitesimal. ¿Sale? Entonces, dado el horizonte de tiempo planeado, dicha suma es una integral. ¿Sale? Entonces sería la integral de 0 a t del valor arco, vamos a poner así, valor arco, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de tiempo. Entonces, la integral nos da una suma, las integrales son sumas infinitas. De hecho, la integral, o lo que es el símbolo integral, es una S alargada, que significa suma, ¿sale? Entonces, la interrogante en este caso, o lo único que queda en este caso, es cómo determinar o de qué manera expresamos el valor índice, ¿no? Entonces, solo queda por responder, vamos a poner así, solo queda por responder cuál es el valor arco, voy a poner entre comillas, cuál es el valor arco, o el arco valor, lo podemos haber puesto también así, cuál es el valor arco en el caso continuo. Porque en el caso discreto sí sabemos cuál es. Los valores de arco son los números que están en cada uno de los rayos, ¿no? Por ejemplo, entre A y B, por ejemplo, así, entre A y B teníamos un arco y encima de ese arco teníamos un número encerrado en un círculo. Ese número es el valor asociado al arco, ese es el valor arco. Pero en el caso discreto es directo, en el caso continuo no, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? No es lo que nos dice ahí. Bueno, para dar respuesta a esta interrogante, para dar respuesta, vamos a decir así, debemos ser capaces de identificar un arco, ¿no? Por supuesto, perteneciente a la trayectoria de tiempo continuo, ¿vale? Entonces, con base en el primer ejemplo, vamos a considerar así. ¿Cuál es el primer ejemplo? El de la primera imagen que les mostré, lo voy a volver a colocar nada más para retomarlo. Este es el primer ejemplo. Fíjense, ¿qué sugeriría este primer ejemplo? Vamos a tratar de concretizarlo. Primero, nos sugiere que hay tres piezas en un arco. O sea, vamos a fijarnos en un arco en específico, ¿no? Por ejemplo, este que acabo de señalar, lo voy a enfatizar, el de B a D. Vamos a enfatizarlo aquí. O sea, ¿cuáles son los elementos que aparecen en ese arco? Primero que nada, pues la etapa de inicio, ¿no? Inicio. La etapa de inicio. Después, la dirección en la que se mueve el arco, porque fíjense, no es lo mismo moverse en este sentido que movernos en este otro sentido, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos caminando, vamos a pensarlo así, si nosotros fuéramos caminando de forma horizontal, cuando llegamos al nodo B, pues entonces tendríamos que tener una referencia, ¿no? Quizás, imagínense que ustedes van caminando así, ¿no? Voy a ponerlo de esta forma, ¿no? Ay, bueno, a ver. Ahí, voy caminando, ¿no? Sobre esta línea, la línea de color amarillo. Entonces, cuando llego al punto B, me tengo que dirigir hacia la izquierda o hacia la derecha. Quizás, como lo están viendo, quizás sea hacia arriba o hacia abajo.
O me dirijo hacia arriba o me dirijo hacia abajo. ¿Qué es lo que necesito? Pues la dirección de movimiento, o sea, que se me especifique cuál es la dirección de movimiento. Entonces, en este caso, necesitamos, además del nodo inicio, o sea, yo sé que estoy en B, no estoy en A, no estoy en C, no estoy en E, estoy en B. Y a partir de ahí necesito saber hacia dónde me muevo. Entonces necesito la dirección de movimiento. Y además de esa dirección, no, pues necesitamos saber en qué momento nos encontramos, ¿no? O sea, además de la condición, necesitamos saber el momento en que nos encontramos. Pero eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Es algo que vamos a concretizar aquí, vamos a decirlo de la siguiente forma. Híjole, aquí se va a borrar todo. Bueno, mismo. Vamos a poner aquí valor, otra vez, valor, arco. Ajá. Bien, entonces, con base en el primer ejemplo, eh, para, lograremos, vamos a decir, lograremos identificar un arco si conocemos la siguiente información. Número uno, vamos a ponerlo entre paréntesis. Número uno, la etapa inicial. La etapa inicial o el momento inicial, vamos a decir, el momento inicial. O sea, ¿en qué momento nos encontramos? Incluso lo voy a poner así, voy a poner así, enfatizado. Número dos, la condición asociada a la etapa. O sea, ¿en qué momento estoy? Me va a decir cuál es la condición a la que me encuentro. Porque fíjense, voy a volver a poner la imagen. Me encuentro en el momento uno, en la etapa uno, por así decirlo. Me encuentro en la etapa uno. Pero hay dos posibles condiciones. ¿En qué condición me encuentro? ¿En la condición B o en la condición C? Vamos a la etapa 2, por ejemplo. Si me encuentro en la etapa 2, pues necesito saber también si estoy en la etapa D, en la etapa E, perdón, en la condición D, en la condición E o en la condición F. O sea, ya sé en qué etapa me encuentro, pero necesito saber también bajo qué condición me encuentro. Y después de saber esa condición, pues necesito saber en qué dirección me dirijo, ¿no? O sea, necesito saber la dirección en la que se dirige el arco, vamos a decirlo así, en la que se dirige el arco. Lo que les decía hace rato, nos encontramos en esa condición, ¿qué hacemos? Nos movemos hacia arriba, nos movemos hacia abajo, giramos a la izquierda o giramos hacia la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a concretizarlo, pero ahora, o sea, vamos a traducir esta información para el tiempo continuo. Pues vamos a poner acá abajo. En tiempo continuo, ¿sí? En tiempo continuo o variables continuas, ¿sí? Estos tres elementos, están caracterizados de la siguiente forma. Respectivamente, lo voy a poner igual. Número uno, la variable t, el tiempo. Bueno, voy a poner así, variable t, que es el tiempo. Vamos a decir el tiempo. Ajá. Número dos, variable y. O la variable de condición, lo vamos a llamar así también. Variable y, condición o estado. Condición o estado. Y la siguiente, pues entonces la dirección o el cambio, fíjense, esa yo pienso que sería la palabra clave, el cambio. O sea, cómo nos tenemos que ver, cómo cambia y. Entonces la respuesta, el cómo cambia una variable, la obtenemos a partir de la derivada. ¿Sí? Entonces aquí es donde entra ya un concepto, pues de antes, ¿no? Sería la derivada de y con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces puedo usar y' o y punto, cualquiera que sea la notación, también es válida, o sea, y punto, ¿no? Que es la derivada de y con respecto al tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno,
Esto nos quiere decir cuál es la dirección en la que se dirige Y. O sea, cómo se mueve Y, cómo se mueve la trayectoria. Nos los dice la derivada. Si lo vemos a nivel de rectas, lo que nos dice la derivada es la pendiente de la recta. Entonces por ejemplo, voy a poner aquí la imagen otra vez. Cada uno de los rayos es una recta. Y entonces, si nosotros calculamos la pendiente de esta recta, sabemos en qué dirección nos tenemos que mover. Nos tenemos que mover en la dirección de la pendiente de la recta. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí están las ideas en general, pero es lo que nos va a servir para el caso continuo. Así entonces, el funcional, o bueno, en particular, el valor de cada uno de los arcos, entonces, en particular, vamos a poner así, el valor de cada uno de los arcos depende de dichos elementos. Entonces, vamos a decirlo así, podemos definir el valor arco de la siguiente forma. Ajá. Vamos a suponer que existe una función que describe cómo se obtienen esos valores. Entonces tendríamos una función f, le voy a llamar f mayúscula, que depende del tiempo, depende de la condición o de la variable de estado y depende de la derivada de esa variable de estado. ¿Vale? Esto nos estaría dando el valor de cada uno de los arcos. ¿Sí? Vuelvo a mostrar la imagen número 1. ¿Qué es lo que obtendríamos en cada uno de estos casos? ¿No? Entonces, fíjense, aquí estaría la idea. Por ejemplo, este valor de aquí, el 7, sería una f. Ajá, o sea, aquí f es igual a 7. ¿No? Aquí f es igual a 3. ¿Pero de qué depende f? O sea, ¿cómo calculamos cada una de estas f's? Pues depende de la condición, la etapa en la que nos encontramos, la condición en la que nos encontramos y la dirección de movimiento. Si nos hubiéramos movido en esta otra dirección, entonces f valdría 5, no valdría 7. ¿Sale? Eso es concretizándolo al caso discreto o aterrizándolo al caso discreto para que lo podamos entender o desplazar hacia el caso continuo. Por lo tanto, vamos a poner así finalmente, la suma de todos los valores arco estará expresada por medio de la integral anterior. Entonces, fíjense, nada más ya habíamos escrito la integral, vamos a colocarla aquí, ¿no? ¿Cuál era el valor anterior? Pues era la integral de 0 a t. O sea, estoy sumando desde el momento inicial hasta el momento final del periodo planificado los valores de arco asociados, con respecto al tiempo, por supuesto. Y esto de aquí es precisamente el valor del funcional, ¿vale? Entonces, vamos a colocar aquí, de hecho, digo, aquí es algo repetitivo, pero de hecho, esta última es el valor del funcional. Por lo tanto, aquí, por lo tanto, V de Y, ¿sí? V de Y, el valor de la trayectoria sería la integral definida desde 0 a t, de f mayúscula en t, y y y'. O sea, depende de esas tres variables, tanto de t, de y, como de y'. Suma todos los valores índice. Todos los valores de arco. Ajá. Ahorita les dije una palabra que también tiene que ver con eso, ¿no? Se les puede llamar valores índice. Pero entonces ahí está. Y entonces precisamente como este es el valor del funcional, este va a ser nuestro funcional objetivo. O sea, ya que conozcamos este valor, pues lo que queramos saber, o todos los posibles valores, recuerden que para cada una de las Y's va a haber un valor diferente, pues entonces lo que quisiéramos saber es cuál es ese valor, cuál es el valor óptimo. Dependiendo del objetivo, ¿no? Si es maximizar o minimizar, pues ahí estaríamos dando respuesta a esa pregunta, ¿vale? Así es que bueno, pues ya estamos avanzando en el sentido conceptual y ya podemos dirigirnos un poquito más hacia lo práctico. O ya poco a poco nos vamos dirigiendo hacia lo práctico. Así que bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, o algún comentario.
Si no, en 2 minutos continuamos. Muy bien, entonces vamos a dar contexto de la primera parte del curso, que es denominada cálculo de variaciones. Vamos a poner aquí. El enfoque clásico para resolver un problema de optimización dinámica es denominado, o conocido, lo podemos decir así, como cálculo de variaciones. Ajá. Es como una especie de cálculo, o sea, como tal cual cálculo diferencial integral, pero en variaciones. ¿Sale? El planteamiento, vamos a poner aquí, el planteamiento del problema eh, de optimización dinámica en general es el siguiente. Ajá, entonces tendríamos optimizar, que sé que significa maximizar o minimizar el funcional objetivo. ¿Sí? Entonces optimizar v de y igual a la integral de 0 a t de f, que depende del tiempo de y de y' con respecto al tiempo, sujeto a las siguientes condiciones, que y evaluada en 0 es igual a mayúscula y y evaluada en t mayúscula es igual a z mayúscula, donde tanto a como t y z son conocidos, son valores conocidos. Ahora, vamos a contextualizar de nuevo, ¿no? O sea, el 0 es el momento inicial. En general empieza en 0, pero no es que siempre empiece en 0, no necesariamente siempre empieza en 0, ¿no? Pero lo consideramos como el momento inicial. Como más o menos les comentaba la vez pasada, vamos a considerar que vamos a abrir un negocio. Entonces, el día de hoy, comenzamos esa trayectoria. Hoy es el momento inicial, aunque hoy es el año 2022, 4 de febrero del 2022. Vamos a poner aquí, 4 del 02 del 2022. El momento, el valor del tiempo es 0. Hoy empezamos, ¿no? Nos desplazamos hacia la derecha, o empiezan a ascender los valores, pero tenemos una planeación, vamos a decir que la planeación termina el siguiente año. Entonces, el 4 de febrero del 2023 termina nuestra planeación y ese es el momento final. Pero, ¿en qué partes dividimos esto, no? ¿En años? ¿En meses?
Depende del objetivo, muchas veces depende del objetivo del problema. Si lo vemos por años, pues entonces t es igual con 1. ¿Sale? Y de hecho este sería el valor de la t mayúscula. ¿No? T es igual con 1. En específico, recuerden que la variable t minúscula refleja el tiempo, pero t mayúscula es lo que conocemos o lo que denominamos conocido. Entonces t mayúscula es igual a 1. Si hablamos de años, si lo ponemos como meses, pues son 12. Muchas veces en economía se trabajan en trimestres. Entonces habría 4 trimestres en el año. En el cuarto trimestre, aquí termina el objetivo, el horizonte o nuestra planificación. Y ahora, los valores de A y Z son las condiciones. ¿No? O sea, ¿en qué condición iniciamos? Quizás una condición sea la ganancia. Y entonces hoy nuestra ganancia es 0, por supuesto, porque vamos empezando. Pero quizás nuestro objetivo es que la ganancia sea de 1.000.000, por ejemplo, ¿no? Ponemos así. En un año queremos llegar a 1.000.000, ¿no?, de ganancia. Entonces, esos son los valores que conocemos, que tenemos previamente determinados. ¿Sale? Ahora, algo que estamos asumiendo que existe también es esta relación. ¿Sí? Asumimos que existe esa relación, esa regla de asignación que nos dice cuál es el valor de cada uno de los arcos en un momento específico del tiempo. ¿Cuál es el valor? Y entonces al sumar todos esos valores, pues obtenemos el valor de la trayectoria. Y el valor de la trayectoria, pues lo denominamos funcional. ¿Vale? Entonces, este problema es conocido como el problema fundamental del cálculo de variaciones. Vamos a poner así, este problema es denominado, o llamado, vamos a ponerlo así para no repetir tanto, problema fundamental del cálculo de variaciones. Ahora, tal cual como todo problema de optimización, existen dos condiciones, una condición de primer orden y una condición de segundo orden. Las condiciones de primer orden nos llevan a los puntos críticos, y lo voy a contextualizar de la siguiente manera, nada más como un recordatorio, fíjense así, lo voy a poner así, recordatorio. Vamos a, bueno, optimizar, vamos a ponerlo así. Optimizar y igual a x al cuadrado más 2x menos 1, por ejemplo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso de optimizar? A ver, por ahí me parece que hay una duda, Armando. Adelante, antes de continuar. Sí, bueno, lo que llevo entendido, el valor arco es el valor que está de una etapa a otra etapa. Ajá. Entonces, dice que el valor arco es igual a... Ay, se me olvida cómo se llama. BY. Ajá, no. La suma de todos los valores arco es el funcional, esto que es el de Y, que se dice. Esa será la suma de entonces... todos, ¿vale? ok, ya entendí. Ok, muy bien, muy bien. Vale, entonces, les comentaba, ¿cuál es el enfoque clásico o tradicional de los problemas de optimización? O sea, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Maximizar o minimizar? ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la primera derivada. En este caso, la primera derivada es 2x más 2. Después de calcular la primera derivada, la igualamos con 0. Resolvemos la ecuación, en este caso x sería igual a menos 1. X igual a menos 1 se le llama punto crítico o valor crítico. Los valores críticos indican dónde encontramos el valor de máximo o de mínimo. Para saber si es un máximo o un mínimo, utilizamos otra condición que se llama de segundo orden, que es la segunda derivada. La segunda derivada es igual a 2, en todo caso es positiva y por lo tanto x igual a menos 1. ¿Qué hace? Minimiza la función. Minimiza la función. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros evaluamos la función en x igual a menos 1, lo que obtenemos es un valor mínimo. ¿Vale? Entonces, en este sentido, vamos a seguir la misma idea. Voy a volver a repetir aquí lo que está sucediendo. Esta parte de aquí se llama
condición de primer grado o de primer orden. Condición de primer orden. Y esta otra de acá abajo se denomina condición de segundo orden. Vuelvo a repetir, la condición de primer orden nos dice cuánto debe valer la variable en cuestión que optimiza la función. Entonces, x igual a menos 1 sabemos que optimiza la función. Voy a señalarlo de este lado. Esto de aquí optimiza. Podríamos decir que x igual a menos 1 es el optimizador. ¿Sí? O sea, ya sea que maximice o minimice la función, hace una de esas dos cosas, pero no sabemos cuál hasta que apliquemos el criterio de segundo orden. ¿Vale? Entonces, x igual a menos 1 es el optimizador, es el valor crítico. Utilizamos condición de segundo orden, ya nos dice qué es lo que realmente está haciendo. Ajá. Si nosotros evaluamos la función en el valor optimizador, o sea, en x igual a menos 1, obtenemos lo que es el valor máximo o mínimo. En este caso obtendríamos un valor mínimo. ¿Vale? Esto fue lo que realizaron en cálculo 1. Perdón, en el cálculo para análisis económico. Ajá. Cálculo para análisis económico. Entonces ahí es donde estudiaron esta parte, ¿no? Ahora, en el caso del cálculo de variaciones tenemos una condición de primer orden también. ¿Sí? Entonces, la condición de primer orden en el cálculo de variaciones es denominada ecuación de Euler. Ecuación de Euler. Ajá. Esta ecuación de Euler nos da como resultado la trayectoria crítica, podríamos denominarla así, como resultado la trayectoria crítica. Uh-huh. Para poder alcanzar un valor extremo del funcional. ¿Vale? Recuerden que el funcional, lo voy a poner aquí, el funcional es VY. Es el valor extremo. ¿Cómo está establecida la ecuación de Euler? Está establecida de la siguiente forma. Vamos a poner aquí. Conocemos F, ¿eh? Fíjense, eso es algo que les decía hace rato que damos por supuesto. Conocemos la F. Entonces, calculamos la derivada parcial de F con respecto a Y y le restamos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de F con respecto a Y'. La diferencia entre estas dos cantidades debe de ser igual con 0. Esto es lo que le llamamos la ecuación de Euler. Y es lo que nos permite resolver un problema de optimización dinámica. Pero en el sentido de obtener únicamente, fíjense bien, la trayectoria crítica. Nos da como resultado una trayectoria crítica. No nos dice si esa trayectoria maximiza o minimiza el funcional objetivo. ¿Sale? Solamente nos dice que podemos encontrar un extremo en el funcional objetivo. ¿Vale? Ahora, si nosotros vamos a escribir de la siguiente forma. Si nosotros aplicamos la regla de derivación total o la derivada total en f y', o sea, en la derivada parcial de f con respecto a y', obtenemos lo siguiente. Obtenemos el siguiente resultado. Vamos a poner los puntos de aparte. Fíjense, la derivada total tiene que ver con los diferenciales o con la derivada total de una función. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de f con respecto a y' sería la derivada parcial de f con respecto a y', primero con respecto al tiempo, que es la primera variable de la que depende, multiplicado por la derivada del tiempo, la derivada parcial del tiempo con respecto al tiempo, más la derivada parcial de f con respecto a y',
su derivada con respecto a y, multiplicada por la derivada con respecto a y, con respecto al tiempo. Más la derivada parcial de la parcial de f con respecto a y', respecto a y', multiplicada por la derivada parcial de y' con respecto al tiempo. Aquí nota, voy a ponerlo aquí abajo, nota, como f es una función, voy a señalarlo aquí arriba, f, la que está aquí es una función que depende de tres variables. Cualquiera de sus derivadas parciales también es una función que depende de las mismas tres variables. ¿Sale? Y entonces la regla de derivación total nos dice esto. Si nosotros queremos calcular la derivada total de una función, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada parcial de la misma función por el número de variables que tiene. O sea, calculamos la derivada parcial de la función con respecto al tiempo, con respecto a y, con respecto a y'. Y cada una de ellas, el resultado, la calculamos con respecto a la variable que queramos reflejar. O sea, nosotros queremos ver cuál es el cambio total de la función parcial con respecto al tiempo. Entonces aquí es lo que nos está dando como resultado. Sí. ¿Qué sucede de este lado? Fíjense, la derivada parcial del tiempo con respecto al tiempo es 1, porque es lo mismo, ¿no? Entonces voy a ponerlo aquí abajo. ¿Qué implica? Todo esto de acá implica que la derivada con respecto al tiempo de f y' es igual a la derivada parcial de f y' con respecto al tiempo más la derivada parcial de f y' con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de y con respecto al tiempo? Pues es y', ¿no? Sería y'. Más la derivada parcial de f y' con respecto a y', multiplicada por la derivada de y' con respecto al tiempo. La derivada de la derivada, fíjense aquí, la derivada de la derivada es la segunda derivada, si están ustedes de acuerdo. Entonces aquí es y'. ¿Sale? ¿Qué podemos concluir a partir de todo esto? Fíjense. Por lo tanto, de la ecuación de Euler, vamos a poner así, de la ecuación de Euler, ¿qué es lo que obtenemos? Que f(y) es igual a la derivada con respecto al tiempo de f(y'). Fíjense bien, esta parte de aquí lo obtenemos a partir de la ecuación de Euler, que es la que está enmarcada de color rojo. Como le hice, pues lo que está restando lo pasé sumando del otro lado. Entonces queda de esta manera. Y esta parte de lo que está del lado derecho, ya sabemos que vale todo esto de aquí. Entonces, lo que obtenemos es que la derivada parcial de f con respecto a y no es otra cosa más que la derivada parcial de f y' con respecto al tiempo, más la derivada parcial de f y' con respecto a y. Ah, pero fíjense, antes de seguir, en lugar de repetir lo mismo, esta sería la segunda derivada parcial de f, ¿no? Primero con respecto a y' y después con respecto a t. Entonces tendríamos f de y'. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy calculando la segunda derivada parcial de f primero con respecto a y' y después con respecto al tiempo. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo? Calcula la derivada parcial de f con respecto a y' y al obtener el resultado calcula su derivada con respecto a y. Entonces acá sería la segunda derivada parcial de f con respecto a y con respecto a y'. Primero con respecto a y', pero todo multiplicado por y'. Y al final obtenemos exactamente lo mismo. Sería la derivada parcial de f con respecto a y'. Y después de haber calculado esa derivada parcial, pues la calculamos con respecto a y'. Entonces aquí tendríamos la segunda derivada parcial de f con respecto a y' dos veces, multiplicado todo por y'. Esto último de aquí, pues resulta ser una ecuación diferencial de segundo grado. Vamos a poner aquí. Es una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Por qué creen que la vez pasada les envié una lista de ecuaciones diferenciales de segundo grado? Pues precisamente por esto, porque la ecuación de Euler resulta ser una ecuación diferencial de segundo grado, ¿no? O sea, en conclusión vamos a poner aquí. En conclusión. La ecuación de Euler
resulta ser una ecuación diferencial de segundo grado. Voy a poner aquí de segundo grado. Lo cual significa que para poder resolver la ecuación es necesario resolver una ecuación diferencial de segundo grado. O sea, siendo redundante, pues es eso lo que hay que hacer en conclusión. Ahí está el apunte completo, la parte completa de esta discusión que realizamos, por si no han terminado de copiar, ¿vale? Diego. Pero fue una pregunta, bueno, la ecuación de Euler, bueno, como lo mostró lo encerró en el recuadro anaranjado, ¿esa ya es la forma general de las ecuaciones? De la ecuación de Euler, sí. Sí, fíjense, cualquiera de estas dos, ya sea esta de aquí o esta de acá, la podemos utilizar para resolver los problemas. Sí. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo rápidamente. Y en la siguiente clase pues vamos a seguir con más ejemplos. Pero sí, cualquiera de estas dos nos serviría para lo que queremos hacer, que es encontrar la trayectoria, vamos a llamarle ahorita la trayectoria crítica. Ajá. Armando. Sí, bueno, yo logro ver que es lo mismo, nada más que la de arriba es un poco más simplificada y la de abajo, pues ya se desglosa toda la parte de Sí, exacto. D. Así es. Bueno, creo que lo que importa, creo, más aquí es saber qué vas a utilizar, cuál de las dos vas a utilizar de acuerdo a los datos que te den, ¿no? Sí, vamos a discutir esas partes. Muchas veces depende de qué es lo que tenemos a la mano, como usted dice, cuál es la información de la que disponemos. Y bueno, a partir de ello, pues darle solución. Bueno, fíjense, como primer ejemplo, y nada más lo voy a poner rápidamente, no lo vamos a concluir, nada más rápidamente, porque ya queda poco tiempo, pero al menos para que se vayan con una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es encontrar el extremo del siguiente funcional, vamos a poner así, encuentre el extremo del siguiente funcional. Entonces tendríamos VY, este es el funcional, sería la integral de 0 a 2. Fíjense que aquí hay valores específicos. La integral de 0 a 2 de 12t por y más y' elevado al cuadrado. Ojo, aquí tengo y' va elevado al cuadrado, o sea, la derivada de y elevado al cuadrado con respecto al tiempo. Considere, vamos a poner aquí, considere que y evaluada en 0 es igual a 0 y que y evaluada en 2 es igual con 8. Fíjense, estamos diciendo cuánto vale y, o sea, cuál es el valor de la trayectoria al inicio y cuál es el valor de la trayectoria al final. Es decir, estamos dando cuáles son las condiciones iniciales y cuáles son las condiciones finales. Ajá. A esto se les llaman valores de la frontera o condiciones de frontera, ¿sí? En la teoría. Bueno, pero como lo vimos hace rato, esto indicaría cuál es el punto A y esto otro indicaría cuál es el punto Z, ¿sí? Vamos a hacer una calca, si quieren ver aquí. Aquí iría A mayúscula, acá iría Z. El T también ya sabemos cuánto vale, específicamente es 2, aquí sería el valor de T. Entonces aquí los valores de A, T y Z son conocidos, son específicos. Y más allá de eso, lo que además conocemos, voy a ponerlo ya aparte de aquí como solución, es el valor de la función que determina el valor del arco. ¿Cuál es la función? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es F? Vean su apunte, vean lo que acabamos de escribir, de dónde sale F, o dónde está la F ahí escrita. En la parte de 12t por y más y' al cuadrado. Exactamente, muy bien. Sería
la parte que dice 12t por y más y' elevada al cuadrado, que es el argumento de la integral o el integrando, ¿sale? O sea, siempre el integrando, esta parte de aquí, nos dice cuál es la función f. Voy a regresar tantito, por eso les decía que vieran el apunte, ¿no? O sea, en la parte de aquí el funcional es una integral donde aparece el valor arco con respecto al tiempo. El valor arco es la f, que es lo que tenemos aquí. Y ya que conocemos la f, aplicamos la ecuación de Euler, que es esta. Si se dan cuenta, pues tiene que ver con las derivadas parciales. Entonces, calculamos la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Cuánto da la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Quién me dice? 12t. 12t. Muy bien, exactamente, da 12t. La derivada parcial de f con respecto a y', ¿cuánto da? 12y prima. 2y. 2y prima. Prima. 2y', exactamente. Y lo último que debemos de calcular es la derivada con respecto al tiempo de f de y'. O sea, la derivada de 2y'. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque acabamos de calcular ese resultado, este de aquí. Y después de obtener esto, calculamos su derivada con respecto al tiempo. ¿Cuánto da la derivada con respecto al tiempo de esta parte de aquí? 2. 0. No y no. Fíjense, las constantes que multiplican una variable siguen multiplicando a las derivadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto da la derivada de 2t? Pues da 2. Pero eso es porque calculamos la derivada de t con respecto al tiempo. Aquí estamos calculando la derivada de y' con respecto al tiempo. ¿Cuánto da la derivada de y' con respecto al tiempo? O la derivada de la derivada. La doble derivada, ¿no? La doble derivada, exactamente. Entonces aquí lo que obtendríamos como resultado es 2y'. ¿Sí? El 2 se queda porque está multiplicando, es una constante. Y la derivada de y', o la derivada de la derivada, pues es la segunda derivada. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Euler? Vamos a poner aquí, ecuación de Euler. Lo que nos dice es que fy es igual a la derivada con respecto al tiempo de fy'. Estoy utilizando la segunda versión, fíjense, que es la que está aquí. La coloqué aquí abajo, que es exactamente la misma. Sustituyendo, pues del lado izquierdo tenemos 12t y del lado derecho tenemos 2y'. Por lo tanto, voy a voltear la ecuación y simplificarla. Y' sería igual a 6t. Y entonces ahora hay que resolver esta ecuación diferencial. Ya lo que queda, hay que resolver la ecuación. Pues solo queda resolver la ecuación diferencial. ¿Sale? Y al resolver la ecuación diferencial, entonces estaríamos obteniendo cuál es la trayectoria crítica. ¿Sale? Y listo. Bueno, de eso es de lo que se trata. ¿Vale? Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Profe, ¿nos podría dar el resultado o es de la próxima clase? Lo discutimos en la próxima clase, ¿vale? Porque ahí vienen en sus listas también que les compartí para que lo chequen. Ah, bueno, está bien. Si todavía no lo han hecho. Ahora, ¿Puede regresarle a otro punto, profe, para sacarle captura? Ah, sí. Uh-huh. Muy bien, nada más. Profe, yo quería hacerle una pregunta, pero con respecto al proyecto que nos dijo. Ajá, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ayer yo me reuní con mi equipo y teníamos una duda en cuanto a que si podíamos elegir un producto específicamente de una marca. Por ejemplo, tipo, pensamos en, por ejemplo, si hicimos Coca, que sea de la marca Coca-Cola. O sea, si Sí. podemos poner la marca. Sí, sin problema. Ajá. Vale. Claro. Ok, gracias. ¿De qué? Bueno, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos el martes. Que tengan un bonito fin de semana.
Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye. Gracias, profe. Hasta luego.